Arsenio, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegro. ¿En casa hoy o en el trabajo? En el trabajo. Ah, en el trabajo. Está bien. Los Sí. miércoles se toca trabajo. Y 48-72 trabajamos acá. Ah, vos, Cada, vos trabajas en turno. sí, hoy entramos, salimos el viernes a la mañana. Mira, Sí, viernes, sábado, domingo libre. Después entramos eh, lunes, martes y miércoles y jueves libre otra vez la semana. está 48 bien. semanas y fin de semana 72. Perfecto. Va turnando en la semana. Está bien. Es así. Trabajo de militar, de médico, de enfermero. Lo van Y turnando. No tiene a día veces fijo. si hay servicio, a veces quedamos más, hasta mediodía, a veces hasta un día. Claro, y si hay también complicaciones, también, ¿no? Ahí Sí, nos llaman de urgencia. así mismo, ¿eh? Déjame ver acá, clase de Patricia. Patricia. Javier. Profesor, buenas noches. Buenas noches, pastor, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. ¿Vos? Bien, bien, ¿se escucha bien el audio? Perfecto. Se ve Ya, bien, se escucha bien. ya. Voy a poner un poquito más de luz porque estoy como medio oscura acá. Sí, Ahí está, excelente. ahí está, muy bien. ¿Cómo han estado ustedes? Bien, yo bien, Arsenio. Bien también, gracias a Dios. Hola hermano, Arsenio, ¿cómo está? Arsenio está en Paraguay. Y yo, y creo que Agustina, acá, que es alumna en Uruguay. El hermano Mario, alumno que está en offline de Argentina, y no sé quién más estaba acá en el curso de ese grupo. Y Bien, yo usted me dice, pastor, ¿a qué hora? Bueno, ¿a qué está bien, momento? si querés, puedo empezar, pues ya está siendo grabado y transmitido, así que lo que llegue en camino van a seguir Correcto, de así se donde van, esté. van ingresando los muchachos. Voy a Bien, empezar a compartir el material que tengo en este momento. adelante. Me van diciendo si lo están visualizando. Está claro, está perfecto. Correcto, entonces a comenzar, vamos a comenzar con una oración. Buen Padre, a través de tu Hijo Jesucristo, nos presentamos, Señor, para tener una clase, Señor, cuyo tema es tu Hijo amado, su divinidad, su humanidad, Señor. Y te ruego que a través de tu Espíritu Santo, que tú has enviado a la iglesia, abras nuestro entendimiento. Fortalezca, Señor, nuestros corazones con la palabra, con los temas que vamos a estar estudiando, y que podamos también profundizar en este tema, Señor, tan hermoso como son los padres de la iglesia, los padres apologistas, y todos aquellos, Señor, que contribuyeron en la iglesia, Señor, a clarificar las hermosas doctrinas, Señor, que tú tienes en tu palabra. Acompáñanos, Señor, dirígenos, especialmente a los estudiantes que van a estar escuchando esta charla para que ellos puedan comprender el material, Señor, y puedan también ser de utilidad para su formación teológica y para todos aquellos, Señor, que de alguna u otra manera van a llegar a este material por diferentes maneras, por diferentes medios, o tal vez distintas ocasiones en sus vidas, usted también los pueda bendecir. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, el tema que quiero compartir en este momento, dentro de la patrística, por supuesto,
tiene que ver con los padres apologetas y la cristología. La semana anterior nosotros estuvimos con el tema de la Trinidad y cómo los textos de los padres de la Iglesia, especialmente los prenicenos, declaraban directamente la divinidad de el Espíritu Santo, la divinidad de Jesucristo, y hablaban también que en Dios existen tres personas o subsisten tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa fue la materia que trabajamos la clase pasada, pero el día de hoy podríamos decir que la materia tiene que ver con la persona del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Bienvenida nuestra hermana Agustina a esta clase. Como acabo de anunciar, estamos tratando el tema de los padres apologetas y la cristología. Y está relacionado con la materia de la clase pasada, porque en la materia de la clase anterior trabajamos la Trinidad, especialmente los textos, digamos, prenicenos. Leímos al final de la clase el credo niceno o el credo de Nicea también, donde se habla de la divinidad de Dios que subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar tocando un poco también algo del símbolo apostólico, que es un texto mucho más antiguo, que está datado entre el año 150 al 200 después de Cristo, y me refiero al credo apostólico. Y si ustedes también se dan el tiempo de poder analizar palabra por palabra el credo apostólico, se van a dar cuenta que más o menos, dependiendo de la traducción que tengan, tiene como 111 palabras. Si uno suma todas las, digamos, palabras del credo apostólico, más o menos hay esa cantidad de palabras, sumándolas todas. Y lo interesante es que el credo apostólico, que vamos a estar mencionándolo también más adelante, cuando habla de la segunda persona de la divinidad, la segunda persona, en este caso Jesucristo, utiliza 67 palabras de las 111. Esas 67 palabras, sacando el porcentaje en términos porcentuales, equivale a un 54% digamos, que tiene relación directa con la persona de Jesucristo y su divinidad, su obra, su vida, su obra y su muerte y su resurrección. Y eso es interesante verlo como el credo apostólico va a enfatizar la obra de Jesucristo, su divinidad también, y su relevancia para la fe cristiana, sin romper por ello el monoteísmo, digamos, que teníamos del Antiguo Testamento, donde dice que Dios el Padre es uno, ¿cierto? Pero también vemos que en ese Padre, en la divinidad, está la revelación del Padre, el Antiguo Testamento, pero luego comienza a revelarse poco a poco, de una forma progresiva, en la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, y finalmente en el día de Pentecostés viene el Paracleto, el Espíritu Santo. Y ahí tenemos claro más o menos ya con todo el Nuevo Testamento la revelación de la Trinidad, no como un concepto teológico en el sentido que esté la palabra, sino que está el hecho, la actuación del Hijo como Dios, la actuación del Hijo del Espíritu Santo como Dios, y como personas separadas, distintas una de la otra. Bien, ahora vamos a meternos entonces con la segunda persona de la divinidad, y vamos a explorar la teología patrística sobre la cristología en Ireneo y Orígenes del siglo II y III después de Cristo. Es el objetivo de nuestra clase. Y vamos entonces a iniciar mencionando los elementos que vamos a estar trabajando en la clase. Vamos a tener primero un panorama general de la cristología en los siglos II y III, de alguna forma también como nuestro punto de partida.
los principales ejes de la reflexión cristológica. El punto 3, la cristología de Irineo. El punto 4, vamos a estar tratando también de, con Orígenes, que otro, digamos, teólogo importantísimo de este periodo, y también una conclusión si que logramos con el tiempo hacerlo. Bueno, la introducción a esta materia con el panorama que acabamos de decir, la fe en Jesucristo, ha sido transmitida por la predicación de los apóstoles y más ampliamente por todos los diversos textos del Nuevo Testamento. Y estos textos del Nuevo Testamento que fueron, digamos, recopilados, que fueron formando el canon a inicio del segundo siglo, y ya podríamos decir ya consagrado el canon después de la segunda mitad del segundo siglo, generó en los siglos siguientes, a partir ya de esa fecha en adelante, una intensa reflexión dentro de las iglesias cristianas respecto a la persona de Jesucristo. Y esta reflexión particularmente se profundiza en la patrística de esta época, y nosotros vemos más o menos cómo está de intenso ese debate por los concilios. Ya estamos hablando del concilio, está el concilio de Nicea, que trató el tema, perdón, el tema de la Trinidad, y también luego viene el concilio de Éfeso, por ahí por el año 431, y el concilio de Calcedonia, el año 451, que estaban más, digamos, relacionados con la divinidad de Jesucristo y su humanidad. Pero también podremos decir que, a pesar de que en el año 431, el 451, en el siglo II, siglo III también, esto tuvo un gran progreso, un gran avance en la teología. Y esto se explica por el hecho de que los cristianos de esa época eran conducidos, como dice acá, por una necesidad interna de poder comprender lo que ellos profesaban, lo que ellos creían. Entonces, esta necesidad interna, nosotros la vamos a ir observando como algo, como un desarrollo orgánico, como un desarrollo natural de parte de las iglesias, porque al verse también enfrentada a los paganos, es decir, al mundo gentil, al verse enfrentados también a los judíos, que también era un importante frente ante los cristianos, y el mundo también de aquellos que compartían el evangelio, pero que lo iban distorsionando, mezclándolos con filosofías paganas, por ejemplo, el gnosticismo. Entonces, frente a estas situaciones, estos contextos tanto religiosos como culturales, que se ve enfrentado el cristianismo, genera al interior de las comunidades una profunda necesidad de ir entendiendo y profundizando la fe. Pero no la fe en la fe, sino la fe en Jesucristo, entendiendo quién es Él, cuál es su identidad, qué significa que Él sea Dios o qué significa que Él sea humano. Entonces, y claro, este debate que comienzan a surgir ante los judíos, ante los paganos y ante también aquellos que toman parte del evangelio pero que lo van distorsionando. Entonces era natural que surgiera entonces la necesidad de ir definiendo los conceptos, de ir definiendo qué querían decir con respecto a la predicación de Jesucristo como el Salvador y el Señor. Bien, entonces entramos al panorama general de la cristología en el siglo II y III, y en esta importante, bueno, es importante recordar, como inicié yo al principio, que los primeros textos de la fe cristiana, aparte, digamos, de el símbolo apostólico, habían también textos breves relacionados con la liturgia cristiana, especialmente la liturgia bautismal.
donde se leía sobre Cristo o se decían frases cortas sobre Cristo al bautizado o los candidatos a ser bautizados para ser miembros de la iglesia, que eran como breves fórmulas teológicas que iban mostrando poco a poco la creencia, la teología de las iglesias, y que eso también generó material para que los teólogos del segundo y tercer siglo también lo trabajaran de forma mucho más profunda. Por ejemplo, tenemos un texto de Hipólito de Roma, de la tradición apostólica. El siguiente texto dice, ¿crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María? Fue crucificado bajo Poncio Pilato, fue muerto, resucitó al tercer día, vivo entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces estas preguntas se le hacía al catecúmeno, aquel que iba a ser bautizado. Y este material que tenemos acá, como un fragmento, ya pone entonces digamos, en juego parte de la fe que la iglesia tenía en esa época. Además, estos textos litúrgicos, entre los cuales también está la Didaché, por ejemplo, que nosotros lo hemos estudiado, la hemos mencionado anteriormente, que tiene que ver con la tradición o la doctrina de los 12 apóstoles, da inicio también a la literatura patrística porque revela una diversidad de textos en los cuales, a su modo, ¿cierto?, van dando o van afirmando algo sobre la humanidad y de la divinidad de Cristo, y que finalmente van sirviendo como elemento a la iglesia posterior para seguir estudiando y profundizando esto, profundizando sobre la identidad del Cristo. Bueno, uno de los más antiguos que nosotros estudiamos también anteriormente, y lo hemos mencionado, Clemente de Roma o Clemente Romano, que en su carta a los fieles de Corinto, acuérdense que hay una carta que él escribe a la iglesia de Corinto por los problemas de división que tenían ellos, presenta al Cristo como mediador de la salvación en el seno de la humanidad. Entonces, ya en esa fecha, antes que terminara el primer siglo, ya hay una conciencia clara de la, digamos, mediación de Cristo para la salvación. Poco después, Ignacio de Antioquía, mientras se prepara para sufrir el martirio, por la segunda mitad del segundo siglo, ¿cierto?, escribe varias cartas a comunidades cristianas. Se dice que fueron más de como unas 7 cartas, y ataca extensamente a los docetas, es decir, aquellos que dicen que el Hijo de Dios habría asumido solo una apariencia humana. Le opone la plena realidad de la encarnación, es decir, él va, de alguna manera en sus cartas, cuando va camino a su martirio, escribe a las iglesias, y dentro de sus escritos, él está preocupado de esta corriente doceta que de alguna forma desconoce o no quiere aceptar que precisamente Cristo haya asumido verdaderamente una humanidad. Ellos, los docetas, creían que Jesucristo humanamente era una apariencia nada más, pero sí había una preeminencia de la divinidad o elemento espiritual de Cristo, pero que la humanidad simplemente era una especie de ropaje que no era tan, digamos, esencial. Y claro, los docetas, como nosotros podemos estudiar, es una herejía en la cual va a asumir que la naturaleza física, digamos, sería inferior, y todo lo superior, todo lo que es alto y elevado, no puede tener comunión verdadera y perfecta con lo material, que sería inferior. Entonces, de ahí que el concepto doceta significa eso, una pobreza del concepto que se tiene de Cristo. De hecho, la palabra doceta viene de un concepto griego de pobreza, que es carente, no tiene una mirada, digamos, perfecta de Cristo.
Bueno, ¿qué dice Ignacio de Antioquía? Como consejo a la iglesia dentro de sus cartas, dice así lo siguiente, dice, esta es una carta a los cristianos. Dice, sed entonces sordos cuando se os hablen de otra cosa diferente a Cristo, de la raza de David, hijo de María, que verdaderamente nació, comió y bebió, y que fue verdaderamente perseguido bajo Poncio Pilato, que fue verdaderamente crucificado y que murió a los ojos del cielo, de la tierra y de los infiernos, que verdaderamente resucitó entre los muertos. Entonces vamos viendo nosotros que el tenor de lo que dice Ignacio en esta carta está relacionada directamente con la veracidad de que él comió, primero de que él nació, que comió y bebió. ¿Qué significa eso? Significa que él está constatando de que verdaderamente, primero, Jesús nació como hombre, segundo, vivió como hombre. No tuvo la apariencia de ser alguien que, digamos, asemejaba a una persona humana, sino que verdaderamente era humano. ¿Y cómo lo dice? Porque comió y bebió. Fue perseguido por Poncio Pilato, es decir, Poncio Pilato no persiguió un fantasma, no persiguió un ente que tenía apariencia humana, sino que persiguió a una persona, a un humano, en este caso a Cristo, pero era humano, y que fue crucificado también. Los soldados lo crucificaron, vertió sangre, vertió agua, Jesucristo se le tuvo que dar asistencia un poco en la cruz. Eso lo dicen los relatos de los evangelios, y eso no le pasa a un fantasma, a un ser espiritual que está de forma casi aparentemente incorpóreo, digamos, con un cuerpo. Entonces, en la preocupación pastoral de Ignacio, en su viaje hacia su martirio, va a defender entonces a la iglesia de aquellas doctrinas que están poniendo en duda o en tela de juicio la humanidad de Jesús. Bien, acá tenemos una serie de imágenes que nos recuerdan más o menos a estos teólogos que vamos a estar trabajando y estamos trabajando en esta oportunidad. Además de todos estos escritos que, como se puede ver, son de naturaleza diversificada, por ejemplo, textos litúrgicos, ¿no es cierto?, que se usaban para el bautismo, la didaje, que tiene que ver con la doctrina de los apóstoles y cómo se tenía que hacer, digamos, muchas de las cosas de la vida cotidiana de la iglesia. Y ahora las cartas, por ejemplo, las cartas que se escribieron por parte de Ignacio de Antioquía van generando un conjunto de materiales que van ayudando a los teólogos posteriores a trabajar también aún más todavía el tema de la divinidad de Cristo. Entonces la literatura patrística de los siglos segundo y tercero nos legó obras que aportaron una contribución cristológica de primera magnitud. Además de Ignacio de Antioquía, ya mencionado, ¿cierto?, como en el caso anterior, también debemos citar a Justino en la mitad del siglo segundo. Podríamos decir por ahí el año 150, 160. Y luego tenemos a Ireneo y Clemente de Alejandría al final de ese siglo, y después el gran exegeta Orígenes, que vivió sucesivamente en Alejandría y en Cesarea de Palestina, o también en este caso tenemos a Tertuliano en el caso de África. Ahora vamos a volver a estos dos teólogos que yo mencioné al principio, que es Ireneo y Orígenes, que son los que vamos a estar nosotros apuntando a sus textos, porque son los que más se destacaron con respecto a la defensa de la fe cristiana, de la fe bíblica sobre Jesucristo. Y vamos a estar entonces considerándolo desde la perspectiva de la cristología. Ese es el concepto, esta es la idea que nosotros tenemos que estar apuntando en estas clases. Ahora, los principales ejes de la reflexión cristológica. Cuando hablamos de los principales ejes, se refiere a los principales puntos que va a estar, digamos, circundando el tema del debate o la enseñanza sobre la persona de Jesucristo. Lo primero que tenemos que decir que en esta época se desarrolla una situación histórica para los cristianos, porque
siendo minoritarios y a su vez también perseguidos o amenazados, deben defender su fe frente a las objeciones contra muchas personas, como contra muchas, digamos, movimientos, como mencionábamos, con respecto a los judíos, contra los paganos, e incluso también contra aquellos que, si bien se confesaban cristianos, negaban algún elemento de las doctrinas bíblicas. Bien, y esto se manifiesta precisamente en los padres apologetas, que son los que van a empezar a defender la fe. De hecho, la palabra apologetas significa, viene la palabra apología, que se traduce por defensa. Y aquí tenemos a un apologeta. Entonces, Justino, que fue un filósofo y también mártir, va a enfrentarse contra el judaísmo respecto a el Mesías, respecto a Cristo. Y en un diálogo contra Trifón, que es un texto que él escribe, refuta las afirmaciones de un interlocutor judío, de una persona a la cual está escribiendo, y que éste niega que Jesucristo, aquel Jesús que murió en la cruz, sea el Mesías. Entonces, ¿de qué se vale, en este caso, Justino, para poder defender que Cristo es el Mesías y que a su vez también Él es aquel que ha sido anunciado por Dios en el Antiguo Testamento? Entonces pensemos que los judíos tienen el Antiguo Testamento y los cristianos el Nuevo Testamento. Y lo que hace Justino precisamente meterse en los textos del Antiguo Testamento, porque él cree que todo lo que está en el Antiguo Testamento anuncia o prefigura a Cristo, y también los profetas van a estar también hablando sobre Cristo, solo que ahora le da esa interpretación y esa comprensión para que los judíos, o en este caso este judío, pudiese comprender esto. Entonces, por ejemplo, por medio de una exégesis denominada tipología, él va a decir, por ejemplo, que muchas de las figuras del Antiguo Testamento o muchos personajes del Antiguo Testamento prefiguraban a Cristo. Por ejemplo, estoy pensando en el Antiguo Testamento, tenemos a Moisés, ¿ya? Prefigura como profeta a Cristo. Tenemos a Adán, que prefigura como tipo a Cristo, porque nosotros vemos en el Nuevo Testamento la carta de Corintios, ¿cierto? Y también de Romanos, Pablo dice que Cristo es el nuevo Adán o el postrer Adán, y que el Adán viejo, caído, que pecó, representa a la humanidad en el huerto, pero Cristo representa a la iglesia, a la humanidad nueva, en la cual va a estar, digamos, significando que su obra expiatoria va a traer salvación, y su obediencia va a traer salvación también a los elegidos, va a traer, digamos, salvación a los cristianos, a los creyentes. Y también va a utilizar, por ejemplo, una exégesis profética sobre algunos oráculos de algunos de los profetas del Antiguo Testamento y también de los salmos, que veladamente anuncian que Jesucristo sufriría el martirio, sufriría la pasión en este caso. Bien, Justino muestra que las escrituras antiguas, es decir, el Antiguo Testamento, hablan o predicen la pasión, la muerte de Cristo. Pensemos, por ejemplo, textos tan importantes como el Salmo 22. Tenemos el texto que habla sobre Isaías 53. Son textos de los salmos, de los profetas, que van a anunciar a Cristo. Pero un judío, digamos, que no ha recibido el mensaje, la salvación en su vida a través de Cristo, va a estar, digamos, desconociéndolo. Acuérdense que el mismo apóstol Pablo va a decir en la segunda carta de Corintios, que para el que está bajo la ley, es decir, los judíos, está velado Cristo para ellos, a no ser que Cristo
se los saque, ¿bien? Como lo hizo con los discípulos. Continuamos. Justino Mártir subraya también que el Mesías crucificado y resucitado ha de volver en la gloria y que así habrá una segunda parucía de Cristo al final de los tiempos. Por otra parte, la obra de Justino también contiene una apología que pretende refutar las objeciones que vienen del mundo pagano. Entonces, lo primero que hace entonces Justino es defender a Cristo hacia los judíos y toca los elementos del Antiguo Testamento. Pero cuando tiene que hablar o defender la fe con respecto a Cristo en relación a los paganos, al mundo pagano, él va a tomar también elementos de la cultura de los paganos. El apologeta escribe, entre otras cosas, que la fe en el Logos de Dios no debería ser despreciada como una creencia inverosímil, es decir, imposible de creerse, ya que la tradición de la antigüedad griega exhiben ellas mismas creencias inauditas. Es decir, pensemos en la situación de un cristiano, filósofo, que conoce la literatura griega, y él sabe que para los griegos el logos es un concepto importante. Para el platonismo, para la filosofía aristotélica, los estoicos, los epicureos y todas esas escuelas, digamos, el concepto del logos, el concepto de la palabra o de la razón, tiene un concepto claro, es familiar para ellos. Y lo que hace, en este caso, Juan, por ejemplo, en el Evangelio el Evangelio de Juan, que lleva su nombre, en el primer capítulo, él habla del logos, ¿ya? En el griego, aquella palabra que dice, en el principio estaba el verbo con Dios, la palabra griega es logos, pero no la usa en el sentido griego, Juan, sino en el sentido de que en Dios estaba la palabra y la palabra era Dios, mencionando una persona viviente, un ser, digamos, una persona viviente que acompañaba a la persona del Padre, el Creador, que se refería a Cristo. Y ese logo se hizo carne, es decir, Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en ese caso, entonces, va a utilizar esos conceptos griegos, y va a hablar sobre eso. Y luego va a decir lo siguiente, algo que tal vez para nosotros que conocemos ya la literatura griega, vemos, por ejemplo, en la Ilíada, en la Odisea, por ejemplo, una serie de dioses que están interviniendo en la vida de Ulises. Primero en la Odisea, ¿cierto?, de la Ilíada, y luego en Ulises, hay toda una travesía que el héroe griego tiene que pasar, y hay intervenciones de dioses que están en contra de Ulises, el personaje, y otros que están a favor de él. Esa es la literatura griega que ustedes seguramente en el colegio se lo han mencionado. Pero él va a decir, Justino, va a tomar todo esto, y ustedes dicen, y les va a decir a los griegos, ustedes me dicen que esto que Cristo murió en la cruz del Calvario, que resucitó, etcétera, es algo que no se puede creer. Y él va a decir, bueno, ustedes mismos creen sobre dioses que son cosas inauditas también, que son difíciles de creer también. Y acá leemos una porción de lo que dice Justino. Cuando decimos que el Logos, el primogénito de Dios, Jesucristo, nuestro Maestro, fue generado sin unión carnal, que después de haber sido crucificado, muerto y resucitado, subió al cielo, nosotros no anunciamos nada más que lo inaudito con respecto a lo que vosotros llamáis hijo de Zeus. Acuérdense que digamos, el Pantenón griego existía, digamos, tres grandes dioses. Zeus, está Poseidón, me parece, y Hades, y luego había una enorme cantidad de hijos
de semidioses o dioses que pertenecían al panteón griego. Entonces, él dice, bueno, ustedes creen cosas inauditas y nosotros hablamos de Cristo como una novedad, como algo nuevo. Entonces, ustedes no tienen el derecho de negar esto, negar lo novedoso que el Hijo de Dios, el Logos, haya muerto en la cruz del Calvario y haya resucitado y ahora esté en los cielos reinando. No tendría por qué ustedes entonces, teniendo toda esta historia con estas ideas religiosas que ustedes tienen de los dioses paganos, no tendrían como derecho de poder, digamos, acusar a los cristianos de que están siendo locos o tontos en creer todo esto. Ahora, Justino afirma que las figuras mitológicas paganas son obra de los demonios. Es decir, él va a decir que la popularidad de los dioses paganos en el pueblo griego se debía a las obras de los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios buscan que el hombre sea engañado de tal manera que se aleje de la verdad, que se aleje del Dios verdadero. Entonces logran entonces atrapar a los hombres y alejarlos de la verdad. Y el Hijo de Dios, por otro lado, es el verdadero Dios que se ha manifestado en la historia en la persona de Jesucristo. También responde a la acusación de que el cristianismo es una religión reciente. Van a decir, bueno, nosotros tenemos una religión milenaria. ¿Cómo vamos a estar creyendo que la verdad sea algo nuevo, algo que recién apareció? ¿Cómo podemos creer que este Cristo que ustedes están predicando, nosotros que ya tenemos siglos con nuestros dioses, con nuestras deidades, vamos a creer con algo nuevo y que precisamente Él sea la verdadera religión o el verdadero Dios y todo lo que nosotros hemos creído por siglos no? Entonces, ¿cómo lo hace en este caso Justino? Él afirma que el Logos de Dios, que es Cristo, se ha comunicado a los hombres de todas las épocas, incluso antes de la encarnación. Entonces va a hablar de la preexistencia de Cristo, en el sentido de antes de la encarnación, Cristo preencarnado, y va a utilizar entonces un concepto bastante interesante que vamos a estar observando más adelante. ¿Qué es lo que dice en este caso Justino? Los que vivieron según el Logos, es decir, según Cristo antes de ser encarnado, son cristianos, incluso si son tenidos por ateos, como por ejemplo entre los griegos, Sócrates y Heráclito, y otros parecidos a ellos, y entre los bárbaros, Abraham, Ananías, Misael, Elías y algunos otros, de los cuales renunciamos por ahora a enumerar las obras y los nombres, sabiendo que será muy largo hacer eso. Bueno, ¿qué quiero explicar con esta cita? Quiero señalar que Justino Mártir lo que hace entonces como apologeta es decir que anteriormente a la encarnación de Cristo, el Logos, es decir, Cristo en su existencia preencarnada, estuvo presente también en ámbitos de la historia del Antiguo Testamento, pero también en la historia de los pueblos griegos. ¿Por qué? Porque en la medida que Sócrates haya comprendido que existe solamente un Dios y no otros dioses, acuérdense que Sócrates niega que existiesen otros dioses, él no creía una multitud de dioses, sino que tenía una mirada más monoteísta, y Heráclito, con algunas verdades también que él había adquirido a través de la razón, bueno, él dice, estos, aunque no son, digamos, cristianos directamente, lo son de forma casi indirecta al conocer y aceptar verdades que son parte también de la verdad de Dios. Además, usa la expresión estoica del logos, el logos espermáticos, para explicar esta idea. El logos espermáticos se debe entender como la semilla de la verdad que está presente en todas las cosas. Entonces,
si una persona que no haya conocido el evangelio, que no haya conocido a Cristo, que anteriormente tampoco tenía conocimiento de las verdades reveladas en el Antiguo Testamento, pero que a través de la razón llegaba a cierto conocimiento de la verdad, de las cosas que son naturales, y esos conocimientos son realmente verificados como verdaderos. Bueno, esas verdades, de acuerdo a lo que dice Justino, son semillas de la verdad, que están presentes en las cosas, y que de alguna manera Dios permite que los hombres que no conocen la verdad de Dios puedan acceder a ellas. Y a eso se le llamó el logos espermático, es decir, el esperma de Dios, que significa una semilla. Semillas de verdad que están repartidas en todas partes del mundo, pero que los hombres acceden a ella a través de el uso de un razonamiento. Y eso permite entonces decir a Justino que Sócrates y Heráclito también fueron filósofos, aunque paganos, tenían ciertas enseñanzas que no son contrarias a la fe cristiana. Ya, si bien nosotros como cristianos que conocemos la Biblia, desde nuestra perspectiva, por supuesto, también reformada, vamos a entender que también esto era bastante discutible, ¿ya? Se puede decir eso. Los padres de la iglesia, en este caso los primeros teólogos cristianos, no solo reflexionaron sobre la persona y obra de Cristo, sino también que enfatizaron la importancia de vivir la fe en Cristo en la vida cristiana. Es decir, ¿qué quiero señalar con este párrafo? Quiero decirles que, si bien es cierto, los padres apologetas hablaron sobre ideas, sobre logos, las verdades que estaban en los filósofos, hablaron de figuras que estaban en el Antiguo Testamento que eran tipos de Cristo, o citaron, por ejemplo, a salmos y también elementos proféticos que anunciaban a Cristo. También tenían una mirada muy profunda de la importancia de defender la fe, no solo del ámbito de la teología propiamente tal, sino que también tenían la idea de que había que defender la fe verdadera con la práctica, con la vida, digamos la vida con la ortopraxis. El estilo de vida de un cristiano también era una defensa ante todos estos frentes, judíos y también paganos. Entonces podemos hablar de una cristopraxis que se defiende a través de los padres apologetas. Entonces los padres de la iglesia sostienen que la adhesión a Cristo debe tomar cuerpo a través de toda la vida humana, en un modo de ser y de actuar que pueda testimoniar su autenticidad. Es decir, si tú hablabas del Dios verdadero, que era Jesucristo, que tu estilo de vida pudiese también reflejar la veracidad de tu mensaje. Ese concepto entonces ayudó a que los cristianos del primero y el segundo y tercer siglo persuadieran también a mucha gente de la veracidad de la salvación en Cristo, porque el estilo de vida que ellos tenían, las cosas que hacían, las cosas que valoraban, las cosas que no hacían los cristianos, era un testimonio real y poderoso para la gente que no conocía el evangelio. Entonces la cristopraxis también se entendía como una identidad cristiana. El comportamiento de los cristianos debe ser coherente con su fe en Cristo. Y los padres entonces enfatizan que el comportamiento de los pecadores, alcanza la identidad de aquellos que, bautizados en Cristo, siempre deberían vivir con Él y en Él. Y esto de alguna manera nos dice a nosotros que el bautizado, cuando entregaba su vida a Cristo, renunciaba al mundo y a sus poderes. El bautizado en el primer y segundo siglo tenían
una manera de ser bautizado en la cual renunciaban al mundo, renunciaban a Satanás, renunciaban a todas aquellas cosas que los ataran a la vida antigua y se entregaban completamente a una enseñanza nueva que era la cristiana. Y eso era elemento importante también para la defensa de la fe. También vemos esto a través de un escrito a Diogneto, que es un texto de, digamos, sin dudas, digamos, a finales del siglo II y a principios del siglo III, que escribe de un modo magnífico la condición de los cristianos. ¿Qué dice en este texto Diogneto? Dice lo siguiente: los cuales residen cada uno en su propia patria, pero como extranjeros residentes, y pasan su vida sobre la tierra, pero siendo ciudadanos del cielo. Tal debe ser la condición de los que acogieron la revelación del verbo de Dios, que renace siempre nuevo en el corazón de los santos. Entonces, si usted tiene la oportunidad de leer este texto, es un texto breve, no muy largo, lo pueden buscar también por internet, a Diogneto, es un texto que está, digamos, traducido al español. Él, en el fondo, en ese texto va a mencionar la singularidad del pueblo cristiano. En el día de hoy, por ejemplo, nosotros cuando tratamos con cristianos, muchas veces tenemos que estar como muy pendientes de ellos, entre comillas, los que dicen ser cristianos, por supuesto, para ver si realmente lo son. Y uno tiene como, no le puede decir a cualquier persona nueva que conozca que dice ser cristiana, hermano, porque muchas veces uno se lleva sorpresas. Pero en esta época, en este periodo de tiempo, hay una conciencia profunda de que algo nuevo hay en esas personas que están siguiendo al verbo de Dios, a Jesucristo, al Logos, al Señor Jesús. Bien, ahora vamos a entrar a estos teólogos que mencionamos al principio, que es, en este caso, Ireneo, y también está Orígenes, que van a tratar el tema de la cristología. Bueno, nosotros estudiamos la vez anterior quién era Orígenes, no voy a tomar yo más tiempo en eso, solo señalar que es conocido por su obra titulada Contra las herejías. Y en esta obra aborda varias cuestiones teológicas y doctrinales cruciales en el cristianismo primitivo. Primero, en esta obra, Ireneo hace un escrito, una defensa contra Marción. ¿Ya? Uno de los principales objetivos de la obra de Ireneo es refutar esa doctrina, la de Marción, que fue un teólogo del siglo II que sostenía una visión radicalmente diferente de Dios. En este caso, Marción presentaba al Dios del Antiguo Testamento como un Dios vengativo, un Dios guerrero, un Dios que mandaba a la batalla, a matar a cuanta gente había y había que destruir todo, ¿de acuerdo? En contraposición al Dios de Jesucristo, que lo encontraba él un Dios justo, un Dios bueno, un Dios de amor, y hacía como una oposición. Entonces este Dios que estaba en el Antiguo Testamento como que no le tincaba mucho y decía este Dios es un Dios inferior, pero aquí en el Nuevo Testamento tenemos un Dios superior, ya un Dios bueno. Marción también se adhería a la doctrina doceta, que afirmaba que Jesús solo tenía una apariencia carnal y no un cuerpo físico real. Por eso Marción toma varios textos de la Biblia y los saca, y se va quedando solamente con algunos que estaban más de acuerdo con su postura. Contra la lucha contra los gnósticos, estamos hablando de Ireneo, ¿ya? Además de combatir las ideas de Marción, Ireneo se dirige de manera más amplia contra las corrientes gnósticas, que compartían la creencia de que el mundo material era intrínsecamente malo y que había sido creado por un Dios inferior, que se llama el demiurgo. Estas corrientes
promovía una fuerte oposición entre la materia y el espíritu, sosteniendo que solo unos pocos elegidos podían ser salvados a través del conocimiento secreto de la verdad. Ahora, muy interesante esto porque si hay una verdadera amenaza para el cristianismo en esta época, fue precisamente las corrientes gnósticas. ¿Por qué las corrientes gnósticas llegan a ser tan digamos, potentes, tan peligrosas para la fe cristiana? Porque precisamente el gnosticismo no es una doctrina que vaya inmediatamente en contra de Cristo, en contra del cristianismo, como lo fue, por ejemplo, el caso del judaísmo, que no aceptó y rechazó al Mesías. En el caso del gnosticismo, ellos planteaban que esta nueva revelación es un nuevo conocimiento secreto que solo algunos iniciados podían adquirirlo, y la salvación no era una persona divina salvadora como Cristo, sino un conocimiento. Y ese conocimiento, ya por eso de la palabra gnóstico, del conocimiento, traía luz, una iluminación a aquellos, y a través de esa iluminación podían ellos desprenderse de las cosas mundanas, de las cosas inferiores, y desechar todo lo temporal para abrigar en su interior las cosas espirituales y misteriosas de Dios. Entonces esto no chocaba directamente contra la fe cristiana, en el sentido de que la rechazaba de frentón, sino que se empezó a mezclar, tomaba elementos de la fe cristiana y las adhería a este sistema griego que estaba metido, digamos, infectando a muchos cristianos, o entre comillas, muchos filósofos y teólogos de la época. ¿Y cuál es la base? Que todo lo terrenal, todo lo físico, toda la materia estaba en oposición a la vida del espíritu. Entonces, eso generó un problema porque para la fe cristiana, la materia es creada por Dios y es buena. Y tenemos los textos del Génesis capítulo 1 y 2, cuando Dios creó todas las cosas y lo vio bueno. Por lo tanto, que Cristo se encarne y al tomar naturaleza humana, toma también parte de la materia de este mundo. Por lo tanto, necesariamente tenían que batallar contra el gnosticismo, que negaba que este logos, este ser espiritual, este Dios se haya encarnado verdaderamente, porque sería imposible para ellos, porque la materia era mala, era insalvable. Lo que es salvable es el alma. Y de ahí entonces surge toda esta corriente, digamos, monástica, de apartarse, digamos, del mundo, irse a un lugar, digamos, desierto, y todo este proceso que más adelante vivió el cristianismo con el mundo, el mundo monástico. Bien, preservación de la enseñanza original. Ireneo estaba plenamente consciente de que estas herejías amenazaban la autenticidad de la predicación del evangelio, tal como habían sido transmitidas por los apóstoles y sus sucesores. Por lo tanto, se esforzó en refutar estas ideas erróneas y en preservar una comprensión correcta de las escrituras y de la regla de la fe, tal como se mantenía en las iglesias de su tiempo. La unidad de Dios y de la historia de la salvación. Vamos a hablar sobre ese punto importante. Un punto central entonces en la obra de Ireneo es su énfasis en la unidad de Dios a lo largo de la historia de la salvación. A pesar de las diferencias aparentes entre el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Ireneo argumenta que es el mismo Dios que se revela en ambas partes de la Biblia. No es un Dios inferior, malo, belicoso, digamos, guerrero, como decía Marción, sino que es el mismo Dios que se reveló en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y que alcanzó su etapa más
cúlmine en la venida de Jesucristo. Es lo que dice Ireneo. Leamos lo que dice Ireneo. Dice, él subraya primero que Cristo había sido prefigurado o profetizado en los siglos que precedieron a su venida. Desde estos siglos, escribe Ireneo, que Dios actuaba por sus manos, que son el Verbo y el Espíritu. Y desde el principio, el Verbo de Dios se había acostumbrado a subir y bajar para la salvación de los que eran molestados. Bueno, tratando de explicar un poquito este texto, Ireneo va a decir entonces que en el Antiguo Testamento Dios tenía sus dos manos, el Verbo y el Espíritu, y que bajaban y subían dependiendo de las necesidades que, en este caso, el pueblo de Dios tenía. Por ejemplo, cuando llegó a Abraham, ¿se acuerdan cuando fue visitado a Abraham por 3 personajes? De esos personajes, uno le hablaba como si fuese realmente Dios, y le dice que Sara iba a tener un hijo a tantos años, y le dice, y Abraham habla con él, y Sara estando detrás, ¿se acuerdan de esa historia? Dice que se rió porque no creía lo que estaba escuchando de parte de estos visitantes que estaban hablando con Abraham. Bueno, Ireneo va a decir que ahí está el Logos que está visitando a la tierra. Bien, entonces no es que Dios sea un ser malévolo, horrible, guerrero, qué sé yo, del Antiguo Testamento, y que ahora hay algo nuevo, sino que Dios en su gracia, en su misericordia, estuvo presente también en el Antiguo Testamento en estas 3 personas, solo que no, digamos, velados un poco por las características que se presentan en el Antiguo Testamento. Pero luego se saca el velo en el Nuevo Testamento y se muestra que acompañaba a Abraham era el Hijo, el Verbo, y el Espíritu como una persona dentro de la Trinidad que viene también a dar vida nueva a los creyentes. Ahora, la reflexión que Ireneo hace sobre Cristo y la novedad de la encarnación es importante. ¿Por qué? Porque Ireneo también desarrolla una profunda reflexión sobre la figura de Cristo. Sostiene que Cristo fue prefigurado y profetizado en las Escrituras mucho antes de su venida. Además, subraya la novedad de la encarnación, afirmando que la venida de Cristo en la tierra aportó una renovación y una revivificación para la humanidad, cumpliendo las profecías y anunciando una novedad que revitalizaría a la humanidad. Entonces, si bien Ireneo va a hablar de todo lo que se profetiza en el Antiguo Testamento sobre Cristo, va a decir que este hecho de la encarnación es un hecho nuevo, un hecho que no tiene precedente. Por eso la encarnación de Cristo es única y es un gran misterio, porque quien se encarna ahí es Dios, sin dejar de ser Dios, pero al encarnarse llega a ser totalmente hombre también. Entonces, plenamente Dios y plenamente humano. Y en esta humanidad, entonces, va a crear una renovación de la humanidad también. Leamos lo que dice Ireneo. Lean con atención el evangelio que nos han dado los apóstoles. Lean también con atención a los profetas y constatarán que toda la obra, toda la doctrina y toda la pasión de nuestro Señor allí están predichas. Pero entonces pensaréis tal vez, ¿qué es lo que el Señor ha aportado de nuevo por su venida? Y bien, sepan que Él aportó toda novedad, por lo tanto, su propia persona anunciada de antemano, pues lo que fue anunciado por anticipación era precisamente que la novedad vendría a renovar y revivir al hombre. Entonces, si nos vamos fijando lo que dice Ireneo en su texto, en esta apología que está haciendo contra las herejías, va a decir
no podemos nosotros pensar que todo lo que está anunciado en el Antiguo Testamento pierda su valor por el hecho de estar anunciado, porque todo lo que Cristo ya hizo, habló e hizo, fue ya predicho en el Antiguo Testamento. Entonces, en ese sentido no es novedoso, pero sí es novedoso porque Cristo en su encarnación hace algo totalmente nuevo, algo que si bien estaba anticipado, no estaba totalmente completo o revelado. Y esta novedad no solo es una novedad en sí misma, sino que a su vez también vendría a renovar y a revivir a los hombres. Porque precisamente la encarnación, dice Ireneo, trae nueva vida a las personas, nueva vida a los pecadores. Por eso dice Pablo más en la carta de Efesios, dice que nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Jesucristo. Pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de que a través de su muerte y su resurrección, Cristo nos da entonces la salvación y la nueva vida a través del Espíritu Santo. La unidad de Cristo como hombre y Dios en la teología de Ireneo. Y aquí vamos a ver nosotros que para Ireneo, el carácter incomparable que tiene el verbo hecho carne es que es inseparablemente hombre y Dios. Eso es también interesante porque él entiende que aquella novedad que comienza con Jesús, que es predicado en los evangelios, es el Cristo, es la novedad que el verbo, el Hijo, se encarna y llega a ser inseparablemente hombre y Dios. Más adelante, el concilio, digamos, de Calcedonia, van a señalar que cuando Cristo se diferencia en su naturaleza hipostática, se va a decir que hay dos naturalezas. ¿Ya? La hipostasis de Cristo es hombre, naturaleza humana, pero también naturaleza divina. Y esta hipostasis de Cristo no significa que sean dos seres que se juntan. Tampoco son dos personas. Es una persona que comparte dos naturalezas. Y esa doble naturaleza humana y divina son, en este caso, la persona del Hijo de Dios. Y eso queda claro en el concilio de Calcedonia en el año 451. Pero Ireneo ya lo estaba adelantando, tal vez no con esos conceptos teológicos que nosotros mencionamos ahora, pero Ireneo ya lo estaba adelantando en el siglo II y III después de Cristo. Por un lado, contra las corrientes docetistas, defiende que el Salvador nació de María fue un hombre verdadero. Por otro lado, contra aquellos para quienes Jesús había sido solo adoptado como hijo de Dios, subraya que el Salvador era verdaderamente Dios. ¿A qué otra herejía está mencionando acá? Está hablando de esta herejía del adopcionismo, que significa que algunos creían que en realidad el que nació de María Virgen era un hombre, ¿ya? Natural, normal, piadoso, pero que por su piedad, cuando fue bautizado, fue adoptado como un hijo de Dios porque se metió Dios en él, ¿ya? Y llegó a ser también en ese caso el hijo de Dios. Y él va a decir, no, eso no es así, no fue adoptado como hijo de Dios. Él es hijo de Dios por naturaleza. No como nosotros, que somos adoptados como hijo de Dios por gracia. ¿Qué significa que seamos adoptados hijos por gracia? Que nosotros tenemos un inicio como criaturas divinas que hemos sido perdonadas y en base a eso, a la gracia de Cristo, a la gracia del Señor, somos adoptados hijos suyos. Pero Cristo es hijo de Dios por naturaleza, porque Él ha sido generado desde la eternidad y para la eternidad. Comparte la misma esencia del Padre. Exactamente por ser hombre y Dios,
Él ofreció a la humanidad desviada por el pecado la posibilidad de reencontrar el camino de la comunión en la vida divina. Leamos lo que dice este escritor, dice el padre Ireneo. Él entonces mezcló y unió, como ya dijimos, el hombre con Dios. Ahora, presten atención. Cuando escribe Ireneo, aquí no está él utilizando toda la terminología técnica y teológica que más adelante se va a desarrollar en el Concilio de Calcedonia más adelante. Estamos hablando siglos segundo, a finales del siglo segundo, principio del siglo tercero. Y hay muchos conceptos que podrían ser discutibles para nosotros, pero que más adelante también se van a clarificar más. ¿A qué me refiero cuando él dice, él entonces mezcló y unió, como ya dijimos, el hombre con Dios? Era necesario que el mediador de Dios y de los hombres, por su parentesco con cada una de las dos partes, las recondujera a la amistad y a la concordia, de modo que al mismo tiempo Dios acogiera al hombre y que el hombre se ofreciera a Dios. ¿Cómo habríamos podido, en efecto, tener parte en la filiación adoptiva hacia Dios si no hubiéramos recibido por el Hijo la comunión con Dios? ¿Y cómo habríamos recibido esta comunión con Dios si su verbo no estuviera entrado en comunión con nosotros, haciéndose carne? Por cierto, es por eso que él pasó por todas las edades de la vida, concediendo a todos los hombres la comunión con Dios. Bien, sin ser, digamos, demasiado detallista en todo lo que él va a decir aquí, porque estaríamos, digamos, horas tratando el tema, hay que tener cuidado con algunas cosas que él dice en esta parte, pero también entendiendo cuál es el sentido que lo está haciendo, cuál es el contexto. Porque por una parte algunos negaban la humanidad de Cristo, los docetistas, y por otro decían, bueno, este no es Dios, sino que fue adoptado como hijo de Dios. Y él va a decir, no, Dios, dice acá, él entonces mezcló y unió, como ya dijimos, el hombre con Dios. Y hay que entender acá que no está, se podría entender que se refiere a que fue como una mezcla, tanto es decir, en la persona de Cristo había una mezcla entre Dios y el hombre como mezclados. Podríamos decir algo así como que se humanizó la divinidad de Cristo y se divinizó la humanidad de Cristo. No sé si me explico. Ya, entonces, como que está tratando de decir eso, pero no es precisamente eso, ¿ya? No debemos entender de esa forma. No hay una humanización de la divinidad y no hay una divinización de la humanidad. No hay una mezcla. En el Concilio de Calcedonia se llega a entender que en la persona de Cristo subsiste tanto la naturaleza humana como la divina simultáneamente, sin mezclas, pero en una sola persona. Y ese es el misterio de la unión entre la humanidad y la divinidad de Cristo. Pero lo que está tratando de explicar aquí es que fue necesario que aquel que viniese a salvar a los hombres, a ser mediador, tenía que ser hombre. Porque ¿quién pecó contra Dios? No fue un ángel, fueron los hombres. Por lo tanto, el hombre tenía que sí o sí ser aquel que pagara por el pecado, pero como no podía por su pecado, entonces Dios mandó a su hijo encarnándose en un hombre para que él sustituyera a los hombres pecadores en la cruz y pagara por nuestros pecados. Pero a su vez, no cualquier criatura podía hacerlo. Tenía que hacer también Dios para poder soportar la infinita ira de Dios sobre el pecado y llevar a la humanidad, digamos, a la salvación.
Bien, vamos avanzando porque acá son muchas cosas interesantes, pero que en los detalles no podemos perdernos, ¿ya? Así, Ireneo expone contra el dualismo de Marción y de los gnósticos la identidad del verbo hecho carne que en su unidad es verdadero hombre y verdadero Dios. Y subraya que la encarnación está totalmente ordenada a la vida del hombre y su comunión con la divinidad. Leamos. La gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Si la revelación de Dios por la creación ya concede la vida a todos los seres que viven sobre la tierra, ¿cuánto más la manifestación del Padre por el Verbo concede la vida a los que ven a Dios? Entonces, aquí hay una expresión, digamos, teológica que hace Ireneo y va a señalar que Dios se reveló a los hombres para darle vida. La revelación de Dios se ha manifestado a los hombres. ¿Para qué? Para concederles vida. Pero al revelarse, el hombre puede conocer a Dios. Y al conocerlo, lo conoce a través de Cristo, el Hijo de Dios. Y conoce al Dios verdadero. Continuamos. Ireneo escribe en el mismo sentido que Jesucristo, a causa de su amor superabundante, se hizo lo que nosotros somos a fin de hacer de nosotros lo que Él es. Parece ser como si fuese una especie de juego de palabras, pero Ireneo está diciendo, bueno, para que nosotros, o mejor dicho, a causa de su amor superabundante, se hizo lo que nosotros somos, es decir, hombres, para que nosotros podamos llegar a ser lo que Él es, ya en el sentido de ser hijos de Dios también. Nos comparte la filiación con Cristo, pero Él lo tiene por naturaleza y nosotros por adopción, por gracia. Y para expresar este lugar central del verbo hecho carne en la historia de la salvación, Él retoma una palabra del Nuevo Testamento para darle una amplitud totalmente nueva, el verbo recapitular. Leamos lo que dice ahí. Este término ya presente en Romanos 13:9 y Efesios 1:10, dice que si uno lee el texto bíblico, ahí recordando un poquito el tema, dice que en Cristo Dios ha querido reunir todas las cosas bajo sus pies. Bien, fíjense, vamos a leer ese texto bíblico. Leamos Efesios capítulo 1, versículo 10. Si lo encuentran primero, me avisan y lo comparten la lectura. Y aquí lo tengo. Dice así. Voy a leer el 9 y el 10 para que tengan un sentido más completo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y lo que quiero destacar acá, que el concepto que dice el versículo 10 de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces hay un concepto griego ahí, que es una palabra que está completa, es una palabra compuesta en el griego que en el español se traduce por separado. Me parece que dice anakafalaiosis to Cristo, ¿ya? Que significa reunir todas las cosas en Cristo, ¿ya? Y ese concepto se traduce como recapitular, como retomar todo, resumir todo en Jesús. Ahora, este término es usado en contra de los herejes, que es el texto que escribe Ireneo. El Cristo es el nuevo Adán que recapituló al primer Adán. Él recapituló la desobediencia de éste en su propia obediencia. Y él lo recapituló en el árbol de la cruz. Mientras Adán y Eva comieron del fruto del árbol
y en ese sentido desobedecieron en el árbol. Entonces, Ireneo en esta parte, de alguna manera está diciendo que Cristo recapituló la desobediencia de Adán que ocurrió en el huerto del Edén cuando él comió del árbol, y lo hizo de alguna forma también cuando él murió en el árbol de la cruz. Lo que podríamos decir nosotros, la metida de pata, ¿cierto?, que hizo Adán con el árbol en el huerto, Jesucristo lo solucionó en el árbol de la cruz. En ese sentido está diciendo, digamos, Ireneo, que lo recapituló, lo transformó en salvación. La novedad de Cristo se muestra en el propio hecho de que Él ha recapitulado todas las cosas, es decir, Él resumió en su persona al mismo tiempo el primer Adán y toda la humanidad, asume el género humano en su totalidad. Él recrea a la humanidad liberándola del pecado y renovándola, y la condujo a su plena realización, a saber, a la perfecta comunión de los humanos con la propia vida de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero explicar con este pasaje? Quiero explicar que esta recapitulación de todas las cosas está mostrándonos a nosotros que la venida de Cristo como humano va a dar inicio a la nueva humanidad, el nuevo hombre. Y esta nueva humanidad, creada por Cristo, es la que nosotros estamos llamados a participar también como iglesia. Es decir, aquella humanidad que había sido destruida por el pecado, aquella humanidad que había quedado desfigurada de la imagen de Dios, aquella humanidad que había quedado dividida por el pecado, en Cristo surge una nueva humanidad, y esta humanidad va a ser la iglesia que va a estar, digamos, expresando el carácter del Salvador, el carácter de esta nueva humanidad que Cristo es. Y eso es lo interesante de este trabajo que hace Ireneo en su tiempo. Bien, me quedan 15 minutos y voy a trabajar el tema de Orígenes, que es el segundo teólogo, que va a estar, digamos, continuando con esta exposición o esta comprensión de la cristología. Orígenes, que también fue un gran teólogo y exegeta del siglo III, su obra fue muy importante para la patrística, y también su influencia ha tenido, digamos, se ha hecho sentir hasta nuestros días, porque siempre cuando hablamos de Orígenes tenemos que hablar de los puntos que él trató en la cristología. Y vamos a ver por qué. La cristología de Orígenes, ¿cómo podemos entenderla? La cristología de Orígenes se basa en la idea de que el Verbo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret. Orígenes afirma que el Logo de Dios estaba presente en el mundo desde el principio y que se reveló de diversas maneras en el Antiguo Testamento, y la encarnación es por lo tanto la culminación de esa revelación. Entonces, de alguna forma aquí lo que hacen estos teólogos, en el caso de Orígenes, está tomando todos los datos que aparecen en el Antiguo Testamento relacionándolos con Cristo y reconociendo que hay una revelación progresiva de la presencia de Cristo antiguo testamentaria hasta que ésta se revela plenamente en la encarnación con Cristo, con Jesucristo, mejor dicho, con Jesús de Nazaret. La preexistencia entonces del Logos, porque hay que hablar entonces de si Jesús de Nazaret, aquel que fue anunciado en los evangelios, cuya identidad es el Logos, entonces tiene que haber existido su preexistencia. Orígenes afirma que el Logos de Dios preexistió a la creación del mundo,
sostiene que el Logos es la sabiduría de Dios y que siempre ha estado presente ante el Padre. Entonces, la palabra griega para sabiduría es Sofía. ¿Se acuerdan ustedes de eso, cierto? Entonces, Orígenes, como un filósofo y también teólogo, digamos, de una orientación griega, él va a tomar estos elementos, va a decir, bueno, en el Antiguo Testamento se habla de la sabiduría que acompaña a Dios en la creación, al principio. Esta sabiduría que los filósofos hablan de la Sofía, ¿ya? Es una persona también, que está en Dios acompañándolo. Pero ¿quién es? Él va a decir que es Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, que está actuando en la creación, no siendo parte como alguien que ha sido creado por Dios, sino acompañando a Dios en su creación. Y que luego poco a poco va a ir tomando, digamos, más luz para nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento con la encarnación. Leamos lo que ¿qué dice Orígenes en su homilía sobre los nombres o estudios sobre los nombres de Dios? Dice, leemos lo que los patriarcas también tuvieron pozos. Fíjense la imagen que va a aparecer acá con Ireneo, perdón, con Orígenes. Abraham tuvo uno, Isaac también, Jacob pienso también, parta de ese pozo, recorra toda la escritura en ella buscando los pozos y llegue a los evangelios. Es necesario tomar el verbo de Dios como un pozo si él esconde un profundo misterio, o como una fuente si ella desborda y se derrama en favor de los pueblos. Entonces esta imagen que tiene Orígenes, podríamos decir que Orígenes dentro de su metodología, su forma de interpretar el Antiguo Testamento fue bastante alegórico. Y en esa alegoría él veía que así como Abraham tuvo un pozo, Isaac también, y Jacob piensa que él también tuvo. Entonces, de ese pozo viene toda una línea de generaciones de israelitas que fueron tomando de ese pozo, bebiendo de ese pozo, y el pueblo de Israel bebiendo de ese pozo hasta llegar a Cristo. Y tal vez su pensamiento, si bien parte con una alegoría, algo de razón podría tener. ¿Se acuerdan ustedes del diálogo que Jesús tiene con la mujer samaritana? ¿Dónde lo tiene? ¿Se acuerdan ustedes? En el capítulo 4 de Juan, ¿se acuerdan que Jesús se encuentra con una mujer samaritana y se encuentra en el pozo de Jacob? ¿Ya? Entonces, en este pozo, Jesucristo, por primera vez le dice a una mujer que es el Mesías. ¿Se acuerdan que Jesús le dice que esa mujer no estaba casada y que el hombre que ahora tiene no es su marido? Y ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego le dice entonces Jesús que el agua que sacan de ese pozo a la gente le va a dar igualmente sed. Pero del agua que él le dará, van a beber de esa agua y su sed se saciará, porque en su interior será como una fuente de agua viva. Entonces, lo que hace en este caso Orígenes es tomar la idea del pozo diciendo, bueno, Jesucristo está ahí presente. En el Antiguo Testamento, en ese pozo que dio vida física tal vez a los que bebieron de ella, apagó la sed de ese pueblo, de Abraham, de Jacob, de Isaac, y en adelante el pueblo judío, pero que ese pozo también llega hasta desbordar, hasta llegar a Cristo, o en Cristo desborda, mejor dicho, y da vida a todo, y lo derrama por sobre los pueblos. Es como un pozo que se abre y derrama su agua por todos los pueblos, por todas las naciones. Bien, ese es digamos,
la homilía que este sermón que está hablando, escribiendo en este caso Orígenes respecto al Mesías, al Cristo. Orígenes se dedica pues a escrutar los textos del Antiguo Testamento para descubrir cómo el Logos de Dios se revela ya en ellos. Esta revelación se vuelve hacia el futuro en la medida en que numerosos textos pueden ser leídos como prefiguraciones o como profecía del Cristo que viene a la carne. Así, por ejemplo, Isaac, ofrecido en sacrificio, es entendido como figura de Jesús, ofreciéndose a sí mismo hasta la muerte, y las palabras del siervo sufriente en el libro de Isaías se entienden como anunciando de antemano la pasión de Cristo. En el Nuevo Testamento se atestigua ciertamente una novedad esencial, ya que a partir de él el Logos se hizo visible en medio de los hombres. Pero Orígenes subraya ¿qué cosa? Que no es suficiente ver a Jesús para reconocerlo como el Hijo de Dios, y que incluso para los que lo conocieron así, es preciso seguir escrutando, es decir, compenetrándonos, discerniendo la letra de los evangelios para llegar a la comprensión espiritual del Salvador y para convertirse personalmente en otro Cristo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que aquel Jesús que fue anunciado en los evangelios, los creyentes tienen que ir estudiándolo, comprendiéndolo y compenetrándose en él de tal manera que al convertirse, nosotros también seamos como otro Cristo. ¿Ya? Y de hecho la palabra en Antioquía, cuando se dijo cristianos, por primera vez a los discípulos que seguían a Jesús, es de ese concepto, ya aquellos que siguen a Cristo, o otros Cristos, cuando decimos cristianos. La unión de las dos naturalezas en Cristo, importante. Voy a apurarme acá porque estamos ya a punto de terminar la clase. Dice, Orígenes afirma que las dos naturalezas de Cristo están unidas en una persona única. Él sostiene que Jesús es al mismo tiempo Dios y hombre, y que estas dos naturalezas están en perfecta armonía. Eso es lo que está enseñándonos este teólogo. Ahora, con respecto a las controversias trinitarias y su relación con la cristología, Orígenes dice que la cristología fue criticada por algunos contemporáneos quienes la consideran demasiado especulativa. Y claro, si tenía, por ejemplo, en el caso de Orígenes, como modo de analizar las cosas, la alegoría, evidentemente iba a caer en temas especulativos. Sin embargo, su obra tuvo una gran influencia en la teología, digamos, o en el desarrollo de la cristología. Leemos, por ejemplo, en su homilía en el libro de Génesis: ¿para qué sirve que Jesús haya venido solamente en carne que él tomó de María, si yo no muestro igualmente que él viene en nuestra propia carne? Entonces son conceptos que de alguna manera nos hacen de alguna forma pensar un poco algunas cosas que él dice ya en sus sermones. Para que el Cristo para que el Cristo vino otrora en la carne, si él no viene también en vuestra alma, oremos para que cada día su advenimiento se cumpla en nosotros y que podamos decir, yo vivo, pero no soy más quien vivo, sino el Cristo que vive en mí. Y aquí lo que está hablando, en el fondo con estos sermones, es que no basta solo reconocer que Cristo vino en carne y que es verdaderamente Dios y hombre, sino que también debo yo recibir a Cristo de tal manera que en mi propia carne Cristo viva, que yo pueda vivir la fe de forma verdadera y real también, que mi relación con Cristo sea como dice el apóstol Pablo acá, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí.
Y lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí y que murió en la cruz por mis pecados también. Como lo dice también en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo. Bien, hermanos, estamos ya cerrando. Dice, él no se contenta, sin embargo, en subrayar cómo Cristo se revela a través de los santos libros, sino que de modo más preciso, por la propia vía de esa revelación, llega a una reflexión profunda sobre la identidad del Verbo de Dios. Si él reconoce, por un lado, la humanidad del Logos hecho carne, él también explica que el alma del Salvador está radicalmente unida a Dios. ¿Ya? Eso también tiene que ver cómo entendemos la humanidad de Jesús. ¿Ya? Cómo la humanidad de Cristo, es decir, su alma, estaba unida radicalmente a Dios. Claro, porque participaba simultáneamente de la divinidad también. Sobre todo él profesa la eterna generación del Logos divino. Este último punto fue a menudo cuestionado, y esto desde la época patrística, bajo el pretexto de que Orígenes presenta muchas veces al Hijo como estando debajo del Padre y subordinado a él. Así, él fue acusado de haber abierto el camino a la doctrina errónea de Arrio a principios del siglo IV, y que él rechazaría la generación eterna del Hijo y lo considera como una criatura. Entonces, va a suceder que los trabajos de Orígenes respecto a la cristología, en algunos puntos va a dar pie a que Arrio se tomase de algunos elementos de ahí y llegase a desarrollar una herejía, en este caso negar la divinidad de Cristo, ¿ya? Que en este caso sea una mera criatura y la principal de todas, de acuerdo a Arrio, y sabemos que Arrio comete el error de no aceptar la divinidad de Cristo eterna. A pesar de ello, es fácil convencerse, estoy leyendo un texto de Orígenes, sobre la base de algunos de sus textos, de que Orígenes realmente también mantuvo la generación eterna del Logos, que él identifica con la sabiduría de Dios, siempre presente ante el Padre. Leemos, Dios Padre siempre ha sido, él siempre ha tenido un Hijo único, y que al mismo tiempo es llamado sabiduría. ¿Ya? Y ahí cita entonces, y ahí explica Orígenes la eternidad del Hijo como sabiduría de Dios. Terminamos la clase, hermanos. Me parece que se me fue el tiempo en un minuto, pero espero que haya sido ilustrativo la clase. Bien, hermanos, si quedó alguna duda, alguna pregunta, si tenemos tiempo, pastor, usted dirá, ¿ya? No, porque ya esperan los alumnos y el profesor de la otra clase, pero pueden apuntar o mandarse al profesor o para principios de la clase que viene, si le parece bien. ¿Está bien? Porque así Perfecto. no, no complicamos la vida del otro profesor. Correcto, Pero muy es un bien. tema muy importante, hermanos, que es la persona de Cristo y sus dos naturalezas, y tiene que estar bien claro eso para nosotros, y todo ese fundamento es importantísimo. ¿Tá? Muchísimas gracias, profesor, por su Nos tiempo, estamos viendo hermanos. entonces, Dios mediante. Estamos viendo. Muchas bendiciones. Chao. Chao, Chao, que chao. estén bien.